Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta preciosa noche del Señor. En esta noche nos gozamos grandemente de poder estar nuevamente con ustedes a través de este instrumento, esta plataforma de la internet, Facebook, y también a través de este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. En esta noche nos gozamos grandemente de poder estar con ustedes y poder difundir el mensaje de la palabra del Señor, así también como poder llevar el estudio bíblico, el mensaje de la palabra del Señor para la salvación de las vidas que todavía no son salvos y el estudio de la palabra del Señor para edificación de la iglesia. En esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en curso o en proceso. El tema que tenemos para esta noche, seguimos con el mismo tema, pero estamos en la parte 2 de este tema en esta noche. Advertencia contra los falsos maestros o maestros falsos, como usted les quiera llamar, o maestros falsos o falsos maestros. Oiga bien, advertencia contra los falsos maestros. El estudio que continuamos en esta noche, esperando, como todos los demás estudios, que sean de bendición, como lo ha sido para mí, para mi esposa, también lo sea para usted. Queremos recordarle en esta noche, que acuérdense que estamos todos los jueves en la iglesia La Nueva Jerusalén, Jardines Palmarejo, calle 1, bloque M3, en Canóvanas, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Y recuérdense, ahí estamos todos los jueves desde las 6 de la tarde. Salimos tempranito, ya a las 7:30 salimos. Tenemos estudios bíblicos en la iglesia. Estamos estudiando la palabra del Señor y por lo tanto le invitamos para que esté con nosotros. Recuérdese, todos los jueves de 6 a 7:30 de la noche. Le invitamos para que esté con nosotros, traiga su Biblia, traiga su mascarilla. No tiene que pagar nada, no tiene que pagar ninguna cuota. Lo único que usted tiene que hacer es el deseo de venir a aprender la palabra del Señor. Eso es lo único que usted tiene que tener, el deseo de aprender la palabra del Señor. Traer su mascarilla, no tiene que pagar nada, no tiene que pagar ninguna cuota, solamente venir para que esté con nosotros y pueda disfrutar de la palabra del Señor. También queremos invitarle para que esté con nosotros el próximo sábado 15 de mayo, desde las 6 de la mañana. Estamos en la iglesia, ahí estamos en la oración, ayuno, oiga bien, oración, ayuno y adoración. Le invitamos para que esté con nosotros también. Y usted no tiene que pagar nada, lo que tiene que venir con su Biblia, con su mascarilla, el deseo de venir a adorar a el Señor. Bendito Dios. Y esta noche le damos la bienvenida a todos los hermanos que ya comienzan a entrar en el programa, como la hermana Juliana Dior, también el hermano Roberto Ferrer. Le damos la bienvenida en esta noche y así a todos los hermanos y amigos que van a estar con nosotros en el programa en el día de hoy. Recuérdese el estudio de hoy, advertencia contra los falsos maestros, parte 2. Le invito para que no se pierda ninguna de estas partes importantes en este tiempo que estamos viviendo. Tiempo de apostasía rampante, tantas cosas raras que vemos, tantas cosas fuera de las escrituras que vemos. Y lamentablemente, como tanta gente están cayendo, mi amado hermano, en las falsas doctrinas, tantas herejías que el diablo se ha inventado. Y aunque tenemos personas dentro de la iglesia, conocedores de las escrituras, lamentablemente no es como recuerdo yo para los años 80, que aquí las concilios tenían sus teólogos, y siempre que aparecía una herejía, una falsa doctrina, la
analizaban bien a la luz de la Escritura y luego se comunicaban con todas las iglesias del concilio y le indicaban sobre, le hablaban sobre esa falsa doctrina para que se cuidaran. Pero lamentablemente, mi amado hermano, todo eso se ha ido descuidando, se ha ido cayendo, todo esto ha ido desapareciendo y Satanás ha encontrado el campo fértil por todos los flancos, ha encontrado el campo fértil para poder meter todas estas falsas doctrinas. Por eso que estamos en esta noche, en este estudio, advertencia contra los falsos maestros o maestros falsos. Bendito Dios. Yo le invito para que usted busque las escrituras juntamente con nosotros y los amigos que están en sus hogares. Sabemos que hay amigos que también ven este programa. Le invitamos para que en esta noche busque las escrituras. Vamos a leer el texto que tenemos para en esta noche. Y yo le invito a que usted busque en las escrituras en esta noche, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Háblala juntamente con nosotros en esta noche. Queremos indicarle que a pesar de que Liberty ha hecho unos mantenimientos en las líneas, a pesar de que el sábado tuve que cambiar el módem para poder mejorar la señal, la subida está fatal todos los lunes. Mejoró los megabytes de bajada, pero la de subida, que es la que necesitamos, está demasiado de baja. Por eso en algún momento, como ahora usted está viendo, se congela la imagen. Lamentablemente nos hemos quejado, hemos llamado muchísimas veces, pero Liberty, si no sube la señal, no vamos a llegar a ningún sitio. Después dice que es la mejor internet que hay en Puerto Rico. Hasta ahora, desde María para acá, ha sido lo peor. Pero no tenemos otra alternativa y hasta que ellos no arreglen, si tuviéramos otra alternativa, yo se lo he dicho muchas veces, si tuviera otra alternativa hace tiempo me hubiera cambiado, pero no puedo porque en la forma que nosotros llevamos el programa necesitamos esa velocidad hasta que ellos la arreglen. No tenemos actualmente otra compañía que nos provea la velocidad que necesitamos de subida. Si no, hace rato hubiéramos ya cambiado. Pero mientras tanto, seguimos aquí, pero queremos recordarle que tan pronto termine el programa, ya mañana, después de las 6 de la tarde, usted puede ver nuevamente la repetición del programa, ya que lo grabamos directamente también en el momento que lo estamos subiendo a Facebook. También lo estamos grabando y ahí no hay ningún problema que se congele la imagen, no hay problema de voz, no hay absolutamente nada. Usted lo puede ver cuantas veces usted quiera en nuestro canal que aparece aquí, en este cintillo azul, aparece ahí Criluz TV o Criluz TV en nuestro canal. Usted puede entrar ahí, puede ver todos los estudios, están por tema, los puede ver ahí sin problema ninguno. El texto para esta noche dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa del cual camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición, dice, no se duerme. Palabra del Señor en esta noche. Bendito sea el Señor. Como comenzamos el programa pasado, el capítulo 1, le indicaba a mi amado hermano que el conocimiento es el antídoto para el error. El conocimiento es el antídoto para toda esta falsa doctrina, es el antídoto para las herejías. Lamentablemente, hoy día, la gran mayoría
de los creyentes en las iglesias se nutre no de la palabra del Señor, sino de música. Y usted los oye, mi amado hermano, oyendo música todo el día. ¿Es malo escuchar música? No, es bueno. ¿Es bueno cantar? Claro que sí. Pero para nutrir el espíritu se nutre con la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo, no solo de pan vivir el hombre. Está hablando de lo físico. Oiga bien, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. Entonces incluye lo espiritual, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo dijo que estas palabras son pan para el espíritu. Este es el alimento del espíritu, no es la música. La música está comprobada psicológicamente por los psicólogos, mi amado hermano, que la música puede cambiar estados de ánimo en un momento dado, pero no puede hacer absolutamente nada después de ello. Sin embargo, la palabra nos fortalece en la prueba. La música quizás en un momento dado lo puede poner a usted alegre, pero no le da gozo. Oiga bien, la alegría y el gozo no es lo mismo. Usted se puede poner alegre porque es simplemente una emoción, pero después que se le pase esa alegría, viene la tristeza, la melancolía, y entonces que entra la palabra del Señor a fortalecernos, mi amado hermano, en la prueba, en el problema. Por eso que Santiago dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Dice, y si alguno está triste, no dice alaba a Dios. Te oye los predicadores, hermano, usted está triste, alaba a Dios. Usted está en prueba, alaba a Dios. Eso no es lo que dice la Escritura. Usted está triste, dice, haga oración. No dice que se ponga a cantar. ¿Por qué? Porque sí, usted puede cantar y usted puede entonar música. Le va a traer la alegría un momento dado, pero después que pase la música. La palabra es la que le va a fortalecer, no la música. La música simplemente cambia estados de ánimo. La palabra no cambia estado de ánimo. La palabra le fortalece, le edifica, le ayuda, le fortalece su fe a seguir creyendo. No importa el problema, la situación, la prueba, la enfermedad. Mi amado hermano, es la palabra del Señor. Y lamentablemente, oiga bien, lamentablemente esto se ha sacado hasta de las iglesias. Estudio la palabra y usted ve las campañas que antes se daban, campañas evangelísticas. La gente no va a las campañas evangelísticas. Y para una persona darle una campaña hoy día necesita 3 y 4 cantantes de renombre para que la gente le vaya a la campaña. No van por la palabra, van por los cantantes de renombre, por la música, porque allí van a brincar y hasta pitar y a gritar y a hacer muchísimas cosas. No se van a edificar, no van a aprender. El diablo ha sido bien astuto y ha cambiado la palabra por la música y ha cambiado la palabra por el entretenimiento. Por eso usted ve las emisoras de radio, canales de televisión que han cambiado su programación, una programación totalmente comercial, secular. Sacaron los estudios de la Biblia, sacaron la palabra y metieron solamente el entretenimiento. Están en todas las emisoras de radio llamadas cristianas, canales de televisión llamados cristianos, programación secular, programación comercial. Y sacaron la palabra. Y usted ve algunas cosas nada más que por atraer a los creyentes. Bendito sea el Señor. Es importante el estudio de la palabra del Señor. Por eso es que todos los lunes aquí estamos trayendo un estudio bíblico. Porque el estudio es el que nos enseña. Dios es espíritu y esta palabra es espiritual. Por eso estamos trayendo todos estos estudios. Por eso le dije, el conocimiento es el antídoto para el error. Y Jesucristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Él no dijo en la música, no él dijo en el entretenimiento. Él no dijo escuchando a los humoristas, que ahora hay humoristas cristianos dentro de la iglesia, llevando solamente risa y risa y risa. Y como he escuchado muchos hermanos en la iglesia, dicen, es que los cultos son aburridos, pero es que usted no va a entretenerse. El culto es para alabar a Dios, glorificar a Dios, bendecir a Dios. Allí donde vamos a honrar a Dios, a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, a darle la gloria, a darle las gracias por tantas bendiciones que nos da día a día, que la primera que nos da es que estamos vivos.
¿Cuántas cosas Dios no hace diariamente? Y nosotros vamos al culto. Nosotros no vamos al culto para entretenernos. Dios no nos tiene allí para entretenernos. Dios nos tiene allí para hablarnos. Pero primero hacemos un culto para glorificar a Dios. Y vamos allí para que Dios se agrade de lo que nosotros vamos a hacer. No es para entretenernos. Dios no nos lleva allí para entretenernos. Ay, el culto es aburrido. Yo recuerdo que estaba dando un estudio en una iglesia. Y fue una hermana, la había invitado otra hermana. Y esta hermana, cuando terminó el culto, yo traje un estudio bíblico, luego oramos por los enfermos, Dios hizo milagros allí, que muchos de ellos están grabados y están en nuestro canal. Y la hermana cuando salió le dijo a la otra que le había invitado, Dios lo usa, pero es aburrido. Es que ella esperaba que yo llevara allí chiste, que fuera allí a entretenerla. La iglesia no es para entretener a nadie. Esas son las modalidades nuevas que han entrado entre la iglesia, los cultos de entretenimiento. Jesucristo nunca entretuvo a nadie. Ninguno de los discípulos entretuvieron a nadie. Llevaron la palabra, porque la palabra es para la salvación de la vida y para bendición y edificación de la iglesia, no para entretener. Bendito es el Señor. Escúcheme bien. El conocimiento es el antídoto para el error. Jesucristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora escuche bien, yo dije anteriormente, el conocimiento sin la práctica tampoco sirve. Porque esto no es cuestión de que yo sepa mucha Biblia, tampoco que me aprenda muchos textos bíblicos, que los cite de memoria. Esto no es hacer competencia de quién sabe más textos bíblicos, como he visto en iglesia que van a hacer competencia. La Biblia no se utiliza para competir, ni quién sabe más texto que quién, ni quién es el que más conocimiento tiene. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin la práctica tampoco sirve. ¿De qué me vale a mí o a usted, mi amado hermano, que nosotros podamos citar los textos de la Biblia y decírselo a la gente de memoria? Pero si no vivimos lo que dice aquí, absolutamente de nada sirve. Somos como la sal que no sazona, que no sala, que Jesucristo dijo que lo único que sirve es para ser pisoteada por los hombres. Bendito es el Señor. Por eso es que el apóstol Pedro dijo, pero hubo pasado entre el pueblo, está hablando del pueblo de Israel, falsos profetas. Diga bien que esto no es nuevo. Hubo falsos profetas, pero dijo, ¿cómo? Parecido, la palabra como, algo parecido, una comparación. Como habrá futuro. Cuando Pedro lo escribió, como habrá entre ustedes falsos maestros. No dijo falsos profetas, dijo falsos maestros. ¿Qué harían estos falsos maestros? Dijo, introducirán herejías destructivas. Número 1. Segundo, negarán al Señor que los rescató, que los redimió, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y qué es una herejía? Una herejía es una doctrina que se opone o cambia totalmente una doctrina fundamental de las Escrituras. Y todos estos falsos maestros lo que hacen es cambiando las doctrinas fundamentales. Y hay doctrinas fundamentales que tienen que ver con la salvación. Y eso es importante. Por eso han cambiado el arrebatamiento, ya no hay arrebatamiento y así sucesivamente. He hablado sobre eso. Alabado sea el Señor. El asunto de no hay que orar, no hay que ayunar. Ya Cristo oró y ayunó por nosotros. Ya Cristo vino, se efectuó el arrebatamiento. El arrebatamiento es la bienaventurada esperanza de la iglesia, es lo que la iglesia espera. La superfe dice que la esperanza no es fe, porque la esperanza es lo que usted tiene. La fe, perdón, es lo que usted tiene, la esperanza es algo que usted espera. De eso vamos a hablar ya en breve. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Y dijo, y muchos, no algunos poquitos, no. Dice, muchos seguirán sus abominaciones
y a causa de ello el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad. A Jesucristo se le conocía como se le conoce como la verdad, como el camino y la verdad. Y los creyentes en su principio no se les llamaba cristianos, se les llamaron cristianos en Antioquía por primera vez. Y era un tipo de lo que hoy la gente habla de bullying, burla. Era una burla. Porque ser cristiano eran ser pequeños cristos. Así que se le decía. Hoy nosotros llamamos cristianos. Pero no sabemos realmente de dónde salió esa palabra de cristiano. ¿Por qué se le llamaba cristiano? Pequeños cristos. Para el tiempo de Pedro y de Pablo se conocían como los del camino. Oiga bien, o los de la luz. Bendito sea el Señor. No se le llamaba Cristo. Cristo se llamaba porque era un tipo de burla. De la misma manera que Abraham, cuando cruzó el Éufrates y cuando cruzó, mi amado hermano, el Jordán y entró en la tierra prometida, los cananeos le llamaron a Abraham el hebreo. El hebreo no es porque era un lenguaje ni era una raza. Se le llamaba hebreo porque era la burla. Hebreo significaba y significa todavía los del otro lado del río. Y eso era despectivo. De la misma manera que a los cristianos de Antioquía le llamaban cristianos, era despectivamente un tipo de burla. A Abraham le llamaban el hebreo, un tipo despectivo. Era la burla, los del otro lado del río, porque eran los intrusos, los que habían venido del otro lado de allá de la Babilonia o Mesopotamia. Bendito Dios. Y dice, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, por codicia, oiga bien, el dinero obtendrán ganancia entre ustedes, entre la iglesia. Ganancia, dinero. ¿Con qué? Con palabras fingidas. Y dice, y aquellos cuyo juicio, diga bien lo que viene para ellos, cuyo juicio no cesa desde el principio y cuya destrucción no se duerme. Eso es lo que hay para esos falsos maestros de hoy día. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. En el Antiguo Testamento se denominaron falsos profetas a quienes, número uno, hablaban del engaño de su corazón, o sea, su espíritu, de su mente. Jeremías capítulo 14, verso 13 y 14. Sin tener el puesto ni el don, presentaban su mensaje y asumían el papel de profeta. Así es el montón de hoy día que se llaman profetas. Jeremías capítulo 23, verso 28 y 31. Y usted oye tanta profecía, mi amado hermano, genérica. Y viene en las iglesias gente ministrando, hermano, qué tremendo, qué clase de llamado usted tiene. Hermano, tiene un don, pero no le dicen cuál es el llamado, tampoco le dicen qué es el don. Hermano, tiene un viaje, pero no le dicen para cuándo es el viaje, ni a dónde es el viaje, ni cuál es el propósito del viaje, pero tiene un viaje. Usted tiene un llamado. Tanta profecía genérica, tanta profecía de la mente. Bendito Dios. Número 2. Tomaban para sí mismo el título de profetas para disfrutar de las ventajas materiales que el pueblo acostumbraba a entregar al religioso honrado. Oiga bien, dinero, regalo. Y fue contra semejantes farsantes y su mensaje que los profetas legítimos tuvieron que luchar. Cuando eran descubiertos los charlatanes de aquella época, eran castigados y a veces hasta con la muerte. Eso no se hace hoy día. Jesucristo dijo y dio una advertencia: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, verso 15. El apóstol Pedro, a través de la Escritura, revela que no solo en su tiempo hizo ver a sus lectores que ellos también podrían esperar semejante clase de estorbo en la iglesia, que vendrían falsos maestros con herejías destructivas.
Y el uso del verbo en tiempo futuro dice habrá. Capítulo 2, verso 1. Ayuda a establecer la prioridad temporal de 2 de Pedro, 2 de Pedro, relacionada con la epístola también de Judas, donde mencionaron los mismos eventos, pero en tiempo pasado. Tanto la táctica que emplearían como el contenido de su mensaje serían falsos. ¿Cuántos de estos falsos profetas han entrado? Que lo he visto yo, mi amado hermano, en la iglesia. Y van y agarran a un matrimonio y lo separan. Y esta no es tu esposa. Y vienen, agarran a alguien del otro lado por allá. Esta es tu esposa. Y hasta mi hermano. La gente sigue eso porque se creen que verdaderamente es Dios. ¿Cómo destruyen un matrimonio para formar otro? Y he visto eso. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. La impresión es que llevarían a cabo su nefario propósito con cautela. Van poco a poco. O sea, su malvado propósito con cautela y astucia y con paciencia. Y si encontramos uno de los atributos del diablo, diga bien, o de las características, mejor dicho, de las características de Satanás, es que es paciente. Las características de Dios, los mal llamados atributos, paciencia, es una de las características de Dios porque es de su personalidad. Oiga bien, pero Satanás también es paciente porque va poco a poco. Mire que ha cogido miles de años para ir introduciendo tantas herejías. Es paciente, va poco a poco. La intrusión escandalosa que impartirán esos engañosos, que descrita por Pedro como herejías destructoras. Se entiende lo serio de esa acusación al notar el detalle que dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y cuando habla de negarán, usted piensa inmediatamente, a decir, Cristo no vino, o Cristo no vino en carne. Eso no es lo que van a hacer. ¿Cómo lo van a negar? Cambiando lo que Dios ha establecido a través de su palabra, cambiando las doctrinas fundamentales. Bendito sea el Señor. El centro de su negación parece haber sido tanto la persona como la obra de Jesucristo. Actitud y conducta que hizo que esos falsos maestros cayeran en gravísimo error. Y hubiera sido grave si solamente propagaran ideas o filosofías conceptualizada, pero no externalizada. Pero el hecho de que promulgaron semejante enseñanza para la influencia, alabado sea el Señor, escúcheme bien, a otros complicaba más aún el cuadro. Se entiende que con un maestro tiene muchísima responsabilidad. Por eso es que las escrituras dicen Santiago, capítulo 3, verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque el maestro tiene una responsabilidad ante Dios de enseñar. Bendito sea Jesús. Y escúcheme bien. Negar a Cristo, o el Cristo bíblico, el Cristo de la Biblia, parece ser el pasatiempo favorito de muchísimas de estas falsas enseñanzas, doctrinas que nos rodean en la actualidad. Y cuando hablo de negar, no está diciendo que digan que Jesucristo no vino en carne, que a veces hay el hermano que cuando caía en sus tiempos, una persona endemoniada al piso, venía y le decían, ¿Jesucristo vino en carne? A ver si le contestaba sí o no. Bendito sea Jesús. Y escúchame bien. Los musulmanes consideran a Cristo como un profeta. Podríamos hablar de un montón de religiones, de muchísimas falsas doctrinas. Hay miles y miles de religiones en el mundo, miles de diferentes tipos de doctrinas, y muchos de ellos se relacionan con las escrituras y cambian las escrituras y utilizan las escrituras, alabado sea el Señor, para engañar. Los musulmanes consideran a Cristo como un profeta, pero no como Dios. Inclusive niegan su muerte en la cruz diciendo que fue Judas
quien murió en esa cruz. Lo de la llamada ciencia cristiana. Oiga bien, ciencia cristiana. Y las demás sectas de esa índole enseñan que Cristo no fue más que una idea espiritual de Dios y que sufrió ni murió por el pecado, puesto que el pecado no existe. Esa es la ciencia cristiana, pero tiene muchos más vertientes, tiene más falsas doctrinas. Están los falsos testigos de Jehová, los testigos contra Jehová, que enseñan que Jesús, antes de nacer aquí en la tierra, era un ángel, precisamente el arcángel Miguel. A la vez dicen que era un Dios, con letra minúscula, un Dios. O sea, hay un solo Dios. No hay muchos dioses. Eso es invento de la gente. Hay un solo Dios. Pero que no era Dios. Que no hubo resurrección física. Sino que Dios, oiga bien, sino que Dios resucitó, no resucitó su cuerpo y que su cuerpo se resucitó, un cuerpo espiritual. No resucitó físicamente, sino un cuerpo espiritual. Después se inventaron que subió, que no dicen dónde estuvo. Algunos en una ocasión decían que se había desintegrado en gases. Después estuvieron diciendo que estuvo en el aire hasta que vino otro falso profeta de los testigos de Jehová. Entonces, pues se inventó otra doctrina. Alabado sea el Señor. Que ahora Jesús es otra vez el arcángel Miguel. Está también el Cristo de los igualmente omnipresentes mormones, totalmente diferente al de la Biblia. El fundador de esa secta, Joseph Smith, y tiene muchas falsas doctrinas. Solamente estamos hablando de esto nada más. Joseph Smith inventó a un Cristo, el hijo espiritual de Elohim, de Dios, quien llegó a esta tierra como resultado de las relaciones sexuales entre María y Dios, quien a propósito tiene un cuerpo físico, oiga bien, que Dios tiene un cuerpo físico material igual al de nosotros. Su intención al venir a la tierra fue para poder llegar a ser un Dios. El Jesús de los mormones es el hermanastro de Satanás. Esas son parte de las doctrinas que ellos enseñan. Son muchas. Ahora en esta noche, ¿qué diríamos del Jesús de los católicos romanos? También tienen muchísimas doctrinas, muchas herejías. Para muchos de ellos es el bebé perpetuo que está en los brazos de lo que ellos llaman la Virgen. Y digo lo que ellos llaman la Virgen porque María tuvo más hijos. Ellos dicen que no tuvo más hijos, María tuvo más hijos. Está en las escrituras. Pero ellos dicen que es perpetuamente una virgen, que no tuvo a Jesús vaginalmente, sino por obra del Espíritu Santo, pero tampoco dicen cómo se lo sacó del vientre. O el cadáver, el perpetuo bebé que está en los brazos de María, o el cadáver en un crucifijo. Para todos el sacrificio inmolado cada vez que se celebra la misa, el cual nace todos los 25 de diciembre. El niñito Jesús, acostado en un pesebre, pero luego muere a final de marzo o a principios de abril en la llamada Mal Semana Santa. Oiga bien, finalmente, este Jesús de muchísimos protestantes, que incluyen muchísimas falsas doctrinas dentro de la teología de la iglesia. Algunos llamados evangélicos que merecen el nombre de hereje por haber quitado o agregado a la Biblia lo que enseña. Por eso es que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y el verso 2, dice la Escritura, Dios dio una advertencia al pueblo de Israel, porque sabía lo que venía. Ahora pues, oye Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Dios, el Dios de vuestros padres, os da. Y le dijo, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios,
Dice, yo os ordeno hoy. Muchos dirían, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue para Israel. Pero ¿qué nos dice ahora nosotros el Nuevo Testamento para la iglesia? Porque Dios sabía, mi amado hermano, que a través de los siglos pasaría lo mismo con la palabra. Y a través de las versiones de la Biblia, que cada vez siguen haciendo más versiones, le van quitando, le van añadiendo, le van cambiando la esencia de los textos, van cambiando las definiciones de los textos anteriores por unas nuevas, y cuando viene a ver, van diluyendo la palabra del Señor. Por eso no se vuelva loco comprando versiones. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 dice, yo testifico a todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro. Está hablando de lo que nosotros conocemos como la Biblia o las Escrituras. Y dice, si alguno agrega a estas cosas, Dios le agregará a él las palabras que están registradas en este libro. También si alguno suprime o le quita a las palabras del libro de esta profecía, dice que están escritas en este libro, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Todo aquel que le quite a esta palabra, todo aquel que le añada esta palabra, ahí está en Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Ahí está la advertencia. ¿Por qué eso está ahí? Porque Dios sabía que a lo largo de la historia, a través de las versiones, a través de las traducciones, mi amado hermano, le quitarían, le añadirían a las versiones. Bendito sea el Señor. Eso no está ahí por estar, esa advertencia. Y escúchame bien esta noche. A los que predican que Cristo descendió al infierno para ser torturado por Satanás, completando así la obra salvadora, a los que dicen que Cristo murió para lograr que cada individuo mejorara su autoestima. Oiga, estamos hablando de evangélicos, no estamos hablando de otros, de falsas por allá, estamos hablando de la iglesia. Los que predican en la iglesia que Cristo descendió al infierno para ser torturado por Satanás, completando así la obra de la salvación. A los que dicen que Cristo, oiga bien, los que dicen que Cristo murió para lograr que cada individuo mejorara su autoestima, no la salvación, mejorara su autoestima. Y al fin a los que dicen que se tiene que perdonar a Jesús por aquellas situaciones de tiempos pasados en donde sentimos que Jesús los ha decepcionado o herido emocionalmente. Yo escuché eso mucho en la década del 80. Que había que, oiga, eso viene de la psicología, porque la psicología entró dentro de la iglesia. Escúcheme bien, y la psicología fue echando a un lado la palabra del Señor, y la psicología pastoral fue echando a un lado los dones del Espíritu Santo para aconsejar. Y usted ve hoy día en muchos concilios que para uno ser un pastor tiene que ir a coger consejería pastoral. Y la consejería pastoral tiene cosas buenas. La psicología no es todo es mala. El problema es cuando metemos la psicología y sustituye al Espíritu Santo. Y cuando metemos la psicología y sustituye un consejo sabio por la palabra. Cuando metemos todas estas cosas, entonces estamos, mi amado hermano, quitando y añadiéndole a la Escritura, enseñan. Bendito sea Dios. Y la psicología metida dentro de la iglesia decía, usted tiene que perdonar a Jesús. Usted está herido porque Jesús lo metió en una prueba. Usted está herido porque usted está pasando por una enfermedad. ¿Quién es el culpable? Jesús. Bendito sea Dios. Herejía, mi amado hermano. Estas son sola una parte de lo que significa negar a Cristo actualmente. Por eso, Mateo capítulo 10, verso 13 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A los que enseñan que Cristo era rico, oiga bien, y que quiere que todos nosotros seamos ricos. Y aquí encontramos, mi amado hermano, la secta de la falsa prosperidad. No es la prosperidad bíblica.
Cuando nosotros analizamos la historia, encontramos, y todas estas sectas y todas estas herejías, encontramos en la historia, gente que estaban dentro de la iglesia, gente que fueron usados por Dios, que eran de Dios, fueron engañados por Satanás. Aquí tenemos tanto pastores, evangelistas, tenemos, mi amado hermano, cantantes, tenemos de diversas formas teólogos que fueron engañados por el diablo, doctores en teología con bachillerato y doctores en teología que fueron engañados por el diablo. Alabado sea el Señor. Y aquí tenemos que al final de los años 70 se consolidó en Estados Unidos un movimiento de carácter internacional conocido como el movimiento de la prosperidad o también como movimiento de la fe. Oiga bien esa palabra, movimiento de la fe. También movimiento, oiga bien, de confiésalo y recíbelo. En los años 70 eso era muy popular y todavía ya en los años 80 eso estaba. Yo lo confieso y lo recibo. Me confieso sano, oiga bien, y recibo sanidad. Me confieso próspero y tengo prosperidad. Me confieso que soy rico y soy rico. Eso viene de ahí, de estos movimientos de fe. Y hay muchos todavía dentro de la iglesia que fueron influenciados, impactados por estas falsas doctrinas y todavía están. Bendito Dios. Usted se confiesa sano, deja las pastillas del médico, porque si usted se toma las pastillas del médico, le está diciendo a Dios que es mentiroso. Usted no tiene fe. Y usted se confiesa sano y Dios tiene. Oiga bien, Dios tiene. Viene de este librito que le enseñé el lunes pasado, de este librito que un día lo vamos a ver completito. El poder de la confesión positiva de la palabra de Dios. Si usted se confiesa positivo que está sano, Él dice, Dios tiene que sanarle a usted. Confiésalo y recíbelo. Viene de aquí. Bendito sea el Señor. También lo encontramos los movimientos del evangelio de las riquezas y también del éxito. Los movimientos, mi amado hermano, de los ministerios de fe, ministerios de restauración, que se hizo muy popular en la década del 80, ministerios de restauración y ministerios de renovación, que fue muy popular en la década de los 80. Mucha gente comenzaron a cambiar los nombres de las iglesias. Pastores cambiaban los nombres de las iglesias. Iglesia bla, 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 de restauración. Iglesia bla, 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 de renovación. Le cambiaban los nombres por restauración y renovación. Y en la década del 80, mi amado hermano, se hizo muy popular el asunto de la restauración. Y Dios me llamó para restaurar. Y Dios me llamó para restaurar. Bendito Dios. Y escúchenme bien, actualmente este movimiento se compone de diferentes ministerios, de líderes e iglesias principalmente de corte carismático pentecostal. No estamos hablando de allá de testigos de Jehová, ni de mormones, no estamos hablando de católicos romanos, no estamos hablando de espiritistas, estamos hablando de la iglesia. Estas organizaciones tienen diferentes nombres y a veces parecen no estar relacionadas unas con otras, sin embargo, a nivel mundial están unificadas en varias asociaciones al compartir la misma visión, principios y métodos, aunque puedan diferir en asuntos menores. Usted ve en los programas de televisión hoy día, en las emisoras, canales de televisión cristianos, el montón de toda esta gente. Y cuando usted va a la librería y usted va a comprar un libro, oiga bien, te va a comprar un libro para buscar algún tema. Oiga bien, para sorpresa suya, yo quiero decirle que más del 96% de los libros en las librerías cristianas, escúchame bien, cristianas, los libros son de toda esta basura. Porque son gente que han estado relacionados con esto. Y la teología reino presente, dominio y restauración, que es de los falsos apóstoles y profetas modernos. Todo está ahí. O sea, Satanás ha utilizado el mismo evangelio para introducirse, para traer las herejías. Como lo hizo en el huerto del Edén, cambiando
lo que Dios había establecido y añadiéndole a lo que Dios había establecido. Escúchenme bien. Los puntos doctrinales que tienen en común los integrantes del movimiento de la prosperidad son básicamente 4. Número 1, que Dios promete prosperidad en lo material. Escuche bien, riquezas y éxito a todo aquel que se une a su forma particular de interpretar el cristianismo. O sea que cuando se une a la iglesia, Dios le promete prosperidad material. ¿Qué más? Riquezas. ¿Qué más? Éxito. Número 2, que la forma de adquirir la prosperidad es por medio de la fe. Pero la fe la tiene que ejecutar. No es decir, yo tengo fe. Número 3, el uso de métodos como confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos. Yo recuerdo que para allá, para los 80, estaba muy famoso que usted tenía que escribir en las paredes, tenía que escribir textos bíblicos por donde quiera que usted pasaba. En la nevera, cuando usted iba a abrir la nevera, tenía que tener un texto bíblico. Por las llagas de Jesucristo he sido sanado. Yo confieso que estoy sano porque por las llagas de Jesucristo estoy sano. Boto las pastillas, no voy al médico, porque si no boto las pastillas, me las tomo, le estoy diciendo a Dios que es mentiroso porque Dios me sanó. Y los textos bíblicos, estoy sano. Eso viene de ahí. Alabado sea el Señor. El uso de métodos como confesar audiblemente ciertos versículos bíblicos. Soy próspero y cito un texto bíblico porque Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y muchísimos textos bíblicos que hay en la Escritura. Y tengo que ser rico porque yo lo confieso. Bendito Dios. Visualizar en la mente cosas materiales que se deseen. Visualización. Aquí entra la metafísica. Aquí entra el espiritismo, lo ocultismo. Oiga bien, visualizar. Usted oye gente ministrando, usted visualícese sano. Visualícese aquí, visualícese allá. En las terapias de psicología y las terapias de los psiquiatras, ponen una musiquita de fondo con pajaritos y ponen una musiquita con un riachuelo. Y de pronto la persona que está dirigiendo las terapias le dice a usted, cierre los ojos, escuche la música, concéntrese en la música. De pronto le dice, usted está caminando y está llegando al río y usted escuchando los pajaritos que están cantando. Y usted oye las aguas, esa agua bonita, ese sonido de esas aguas. Y de pronto usted mete las manos en el agua y siente esa agua fría, fresca en su mano. Eso es visualizar. Y usted mira y usted ve un árbol de mango o de china, bien bonita. La china tan rica que se ve. Eso es la visualización. Esos son ellos bregando con su mente. Y usted lo toma en su mano y usted lo huele y le da ese aroma tan rico de esa fruta. Y luego usted la lleva a la boca y usted la saborea. Eso es visualización. Eso está dentro de la metafísica. Y aquí tenemos, mi amado hermano, el montón de predicadores utilizando la visualización. Usted visualícese sano. Se fue el cáncer. Ya él no tiene el cáncer. Visualícese su cuerpo totalmente limpio de cáncer. Bendito Dios. Visualizar en la mente cosas materiales también que se deseen. Y orar pidiéndolas a Dios. Usted las visualiza y después usted ora. También el atar y reprender el espíritu que se supone que impiden que venga la riqueza. ¿Cuántos yo he escuchado a través de la radio, en las campañas? En esas maratones que hacen. Son maratones que hacen de dinero, pidiendo dinero. Algunos le llaman maratónica. Otros le llaman maratones. Otros teletón. Radiotón. Y tienen diferentes nombres. Bendito Dios. Pero todo es lo mismo para pedir dinero. Y usted tiene que reprender ese espíritu de pobreza. Y tiene que atarlo y tiene que echarlo fuera porque ese espíritu de pobreza es el que impide que usted tenga la riqueza. Y usted tiene que atarlo. Y de pronto le traen al profeta, que el profeta va a hacerle una oración y le va a profetizar.
y va a atar los espíritus de pobreza y de pronto usted se supone que usted es rico. Bendito Dios. Número 4. Un muy particular principio es la enseñanza de que ofrendando grandes cantidades de dinero, escúcheme bien, vuelvo y repito, que la enseñanza que ofrendando grandes cantidades de dinero a cualquiera de estos grupos, o sea, al profeta, o sea, al apóstol, o sea, al pastor, o sea, al evangelista, que algunos evangelistas hacen esto, ofrendando grandes cantidades de dinero, oiga bien, Dios se lo devolverá a usted en forma sobrenatural, multiplicado. O como muchos dicen, cientuplicado. Y usted da $1 y Dios le va a devolver a usted 100. Y usted da 100 y le va a dar 1000. Y por ahí sigue. Y dando grandes sumas de dinero, Dios se lo va a devolver a usted. Bendito Dios. Oiga bien, todo eso está en la iglesia. Usted prende ese televisor, emisora, canales de televisión, de aquí y de afuera. Lo mismo. Y usted ve todos estos falsos apóstoles y profetas modernos y todos estos falsos pastores de hoy día modernos. Mi hermano, lo único que hacen es eso, ¿ya? Y dar grandes cantidades. Y usted ve la gente. Dejan de pagar las medicinas. Personas que viven de su seguro social. Dejan a veces de comprar la medicina para él a llevar grandes ofrendas a cambio de que Dios le va a sanar. O que Dios le va a devolver para atrás y lo va a hacer rico. Hermano, si eso fuera así, que eso no es así, pero si eso fuera así, no hubieran pobres en la iglesia. Jesucristo vio cuando se estaba ofrendando, Lucas capítulo 21, si mal no recuerdo, allí había una viuda que dio 2 blancas y estaban los ricos que echaban el gasofilacio. Y Jesucristo alabó a la viuda porque tenía 2 blancas. Todo lo que tenía. Y cuando usted busca la historia en su contexto cultural, esas 2 blancas era lo que aquella mujer tenía porque era la dote que le habían dado a cuando ella se fue a casar. Por si algún día quedaba viuda, podía vivir de eso. Y aquella mujer sacó lo último que tenía y lo llevó y lo echó en el gasofilacio. No dice que la viuda Jesús la bendijo y la hizo rica. No dice qué pasó después. Jesucristo la alabó. Bendito Dios. Oiga bien, estos son los principios que todos los grupos que integran el movimiento de la prosperidad tienen en común. Y como se mencionó anteriormente, pueden diferir en otras enseñanzas, pero esta es en esencia y tiene muchísimas cosas más. Bendito Dios. En el contexto doctrinal anterior, los grupos de la prosperidad pueden hablar de aceptar a Jesús, convertirse al cristianismo, entregarse al Señor, que ya no lo están haciendo, o Dios te ama y quiere cambiar tu vida en un ambiente intensamente emocional y con predicaciones que apelan a las necesidades no suplidas de los asistentes. Hoy día tenemos que ya no se habla de arrepentimiento, lo que se le dice a la gente como los políticos, ven, Dios te va a bendecir. Ven esta noche, queremos orar por ti. Dios te va a bendecir. Dios te va a suplir una esposa. Dios te va a suplir un novio. Dios te va a suplir un trabajo. Dios te va a suplir una casa. Dios te va a suplir un carro. Ven, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Eso no es la predicación del evangelio. Son el invento de la gente, buscando que la gente venga. Bendito Dios. A pesar de esto, cualquier estudiante serio de la Biblia se puede dar cuenta que en la esencia del cristianismo ha sido suplantada por un sistema de materialismo y egoísmo en donde Dios se le presenta a la gente como un escalón para obtener las riquezas. Oiga bien, y usted encuentra de estos grupos que le dicen, el que a Jehová da, a Jehová presta. Y en la mente material
Dice, pues si yo le doy a Dios, Dios me va a devolver para atrás. Porque si yo estoy prestándole a Dios, cuando la Biblia dice, de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella hay. Todo es de Dios. Pero utilizan las palabras, es que Dios es el dueño del oro y de la plata. No, Dios no es el dueño del oro y la plata, Dios es el dueño de todo el universo. Y usted no necesita comprar a Dios con dinero porque todo es de Dios. Usted no puede impresionar a Dios con dinero, ni lo puede impresionar con grandes ofrendas, ni grandes diezmos. Usted no impresiona a Dios con nada de eso, porque Dios es dueño de todo. Proverbios capítulo 19, verso 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. Mire lo que dice la Biblia. A Jehová presta el que da al pobre, no el que da al evangelista, no el que da al pastor, no el que da al obispo, no es el que da al sacerdote, no es el que da al apóstol, no es el que da al profeta. O a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El bien, no es el dinero, es la acción de ayudar al pobre. Bendito sea el Señor. Oiga bien, mientras se fomenta y manipula la avaricia en los congregantes para estimularlo a dar dinero a la organización. ¿Cuántas veces he escuchado? Y esto se daba antes de las grandes campañas, pero todavía se da. Hermano, y cuando se va a recoger la ofrenda, hermano, no meta la mano al bolsillo. Vamos a orar para que Dios le diga. Vamos a hablar ya de eso. Para que Dios le diga cuánta cantidad va a dar. Bendito sea el Señor. Esto quiere decir que el movimiento de la prosperidad, al redefinir el evangelio en sus propios términos, manipula la Biblia y algunos conceptos cristianos para llevar a la gente al paganismo, característico de nuestra sociedad consumista. En otras palabras, se trata de una forma cristianizada de materialismo y no de cristianismo legítimo. ¿Quiénes son esa gente? Muchos de ellos han muerto ya. Exponentes conocidos como el movimiento de la prosperidad en el mundo son en Estados Unidos, Oral Roberts. ¿Le suena ese nombre? Fundador de la universidad que lleva su nombre y su hijo Richard, quien actualmente es el presidente de la misma. ¿Quién más? Kenneth Hagin. ¿Le suena ese nombre? Ya está muerto. Director del seminario Rema. Y Kenneth y Gloria Copeland, que todavía están vivos. Bendito sea el Señor. Marilyn Hickey, otra evangelista de la Asamblea de Dios. Frederick Price. Estos tienen millonarios ministerios como maestros de la fe. Por ahí uno que mi amado hermano sale en televisión que tiene un inodoro de oro. Un inodoro de oro. Bendito Dios. Robert Tilton, pastor del Centro Familiar Palabra de Fe en Dallas, Texas. Este hombre recuerdo yo para la década del 80. Oiga bien, en el 80, la gente que le escribía al ministerio, él le enviaba un chavito, un centavo. Y yo lo hice una vez para ver realmente si era cierto. Y me llegó el centavo. ¿Y qué decía en la carta? Que le enviara una grande ofrenda, pero el chavito para atrás. El chavito no me quedaba yo con él. Enviaba el chavito, el centavo en la carta, y usted le enviaba una grande ofrenda, pero el chavito se lo tenía que devolver. Y este hombre, en una ocasión, le escribió a una hermana que tenía a su esposo en cama con un cáncer terminal. Y le escribió pidiendo oración y le envió una grande ofrenda. Pero el problema que tenía Robert Tilton era que en el ministerio las cartas casi nunca se leían. Simplemente llegaban, se le sacaban el dinero, el cheque, lo que fuera, y se botaba. Y eso se supo porque hubo una investigación. Se botaba la carta. Y resulta que este hombre, cuando sacan esa carta, no la botaron. Esa carta se la dieron mucho tiempo después. Robert Tilton, a través de la televisión, comenzó a orar por el que estaba en la cama, el que tenía el cáncer terminal. Y la señora lo estaba viendo. Y Robert Tilton lo declaró sano. Lo que Robert Tilton no sabía es que aquel hombre que estaba en cama hacía semanas ya que estaba muerto. Y ahí fue que se desató una investigación.
Benny Hinn, pastor del Centro Cristiano de Orlando. Recuerdo para los 80 cuando estaba construyendo su templo. Pedía ofrendas desde 100,000 hacia abajo. Y si daba 100,000, su nombre aparecían en una pared. Si daba 75,000, aparecía en otra pared. Si daba 50,000, aparecía en otra pared del templo. Y así sucesivamente. Llegaba mi amado hermano hasta los 5,000. De ahí para abajo no permitía ofrendas de menos de 5,000. Bendito Dios. Famoso por su libro La Unción y Buenos Días Espíritu Santo. Y de este libro, Buenos Días Espíritu Santo, salió una tercera, oiga bien, una tercera herejía. Están los testigos de Jehová. Bendito Dios. Pero este hombre trajo, mi amado hermano, una tercera, el Espíritu Santo. Y todo era hacia el Espíritu Santo. Y usted ora al Espíritu Santo, usted le pide al Espíritu Santo, usted alaba al Espíritu Santo. Jesucristo dijo, el que me alaba a mí, alaba al Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. No al Espíritu Santo. Todo era el Espíritu Santo. Ni estaba el Padre, ni estaba el Hijo. Los testigos de Jehová, que hablan de Jehová solo, los Jesús solo, y ahora los Espíritus Santos solo a través de este hombre. Bendito Dios. Otro personaje de mucha influencia fue Paul Crouch, dueño de la mega cadena de televisión TVN, que posee más de 300 repetidoras en todo el mundo y un monopolio sobre las comunicaciones religiosas que transmite 24 horas al día en los Estados Unidos. También está Morris Cerullo, que ya murió, John Austin, Charles Capp, Jerry Savelle, Jim Baker, el escándalo del televangelista Jim Baker con la prostituta, Mike Murdock, John Abassini y literalmente miles de pastores y evangelistas de menor rango como el cantante Paulino Bernal en el Valle de Texas. Y son muchos más en esta lista. Bendito Dios. En el escenario internacional se destacan el doctor Paul Yonggi Cho, que recientemente cambió su nombre por David, supuestamente por indicación divina. Este hombre dirige la iglesia del Evangelio Completo en Yodo Island, Corea del Sur, y cuenta con una membresía de 800,000 personas. Oigan bien, perdón, 800,000 personas. Tuvo hace poco unos líos con la cuestión de las contribuciones. No pagaba contribuciones al gobierno. También tenemos a Benson Idahosa en Nigeria, con una denominación que reclama tener 6 millones de miembros. Y al otro lado del mundo, en Brasil, está Edil Macedo, con la Iglesia Universal Reino de Dios, los Pares de Sufrir, aquí en Puerto Rico. También conocida y uno de los más millonarios de los evangélicos en todo el mundo. También conocida en México como Oración Fuerte al Espíritu Santo, con 3 millones de fieles y presencia en 28 países. Y esta enorme agrupación es dueña de 22 estaciones de radio, 16 canales de televisión y hasta un partido, oigan bien, un partido político en su país de origen. Bendito Dios. Y vamos a darle el estudio hasta aquí. Y vamos a continuar el próximo lunes. Yo le invito a que no se pierda el lunes. Vamos a continuar con esto. Alabado sea el Señor. No podemos abarcarlos todos tampoco. Bendito Dios. Pero vamos a continuar el lunes. Recuérdense, de 8 a 9 de la noche. Vamos para la tercera parte de este estudio. Alabado sea el Señor. Sobre los falsos maestros y profetas. Advertencia contra los falsos maestros. Vamos a continuar el próximo lunes y vamos a orar para así entonces despedir y esperando que el Dios del cielo le bendiga grandemente. Le damos la gloria a Dios a cada uno de ustedes. Le damos la gloria a Dios y le damos las gracias a cada uno de ustedes que han estado con nosotros esta noche. Esperando que el Dios del cielo le bendiga en sobreabundancia. Damos gracias a nuestro hermano Roberto Ferrer, Juliana Dior, Rita Martínez nos dice buenas noches.
Maggie Martínez nos dice Dios nos bendiga. Wilfredo Encarnación, Dios te bendiga, Wilfredo, y a tu familia. Alabado sea el Señor. Rita Martínez dice correcto, bendito Dios. Y por aquí tenemos allí Domenech. Allí Dios te bendiga también esta noche. Bendito sea el Señor. Blanca Iris, Dios le bendiga, hermana Blanca, y a su esposo Francisco. Oración por el compañero de trabajo, por protección y sanidad. Sheila Miranda, Dios te bendiga, Sheila, tu esposo en esta noche. Estoy en un estudio, pero los veo mañana. Bendición, un abrazo, grande, los amo. Wilfredo Encarnación nos dice, gracias, Señor, por alumbrarnos nuestro entendimiento con tu palabra. Bien, nos preparamos para orar. La lista es enorme de todo esto aquí en esta noche. Las herejías de esta gente son mucho más grandes que lo que he traído aquí. Si no, esto es un poco del principio, un poquito nada más de lo que toda esta gente trajeron. Son muchos más, la lista de muchas más personas que influyeron en todas estas cosas y cómo comenzaron a cambiar todas las doctrinas fundamentales de las Escrituras. Bendito Dios. Nos preparamos para orar en esta noche esperando que el Dios del cielo le bendiga en sobreabundancia y conteste sus peticiones. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos la alabanza, te damos las gracias por todos los hermanos que en esta noche han estado con nosotros en el programa. Te pedimos en esta hora que los bendiga en sobreabundancia, que los guarde, que los prospere, Señor, en esta hora. Mira sus peticiones, mira las peticiones de mis hermanos. Contesta esas peticiones. Glorifícate en cada una de ellas. Cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación, Señor. Padre, que afirmen más su fe, su confianza en ti, Padre bueno. Suple sus necesidades, las espirituales, las materiales, las financieras, Señor, en esta hora. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Padre, mira a los enfermos. No importa la enfermedad, no importa lo que haya dicho el médico, no importa el tiempo de esa enfermedad. Incluimos en esta hora lo de COVID-19 en el mundo. Tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con señales que les seguían. Señor, confirme en esta hora con milagros, con sanidades, con maravilla, con prodigio. Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Mira en esta hora aquellos que aceptan, que confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona su más mínimo pecado, límpiale con tu sangre preciosa y escribe su nombre en el libro de la vida, Padre bueno. Glorifícate, Señor, en cada uno de ellos. Aquellos que se reconcilian contigo, perdónalo, restáuralo, llénalo de Espíritu Santo y fuego. Conviértelo en testigo poderoso de tu palabra. Aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten, que maten a otras personas, aquellos que están bajo depresión en esta hora. Tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Señor, los echamos fuera con la palabra en el nombre de Jesucristo. Para tu gloria. Para tu gloria. Señor, tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ellos reciben la paz en esta hora, en su mente, en su espíritu, en su cuerpo, para tu gloria, Señor. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra reciben Espíritu Santo y fuego, y ese fuego se mete por dentro, y ese fuego quema, consume, transforma, regenera en esta hora, y produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. Y aquel que se le ha ido apagando el espíritu, contristando el espíritu, aquel que ya prácticamente no habla ni su propio idioma, que ya no habla en lengua, Padre, renuévalo en esta hora y llénalo de Espíritu Santo y fuego y comienza a hablar en otras lenguas en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor, para tu gloria.
Y amados hermanos, le exhortamos que esté con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en la tercera parte de este estudio, Advertencia contra los falsos maestros. Les queremos recordarles que ya mañana a las 6 de la tarde, más o menos de ahí en adelante, puede ver nuevamente el estudio sin problema de que se congele la imagen. Recuérdese en Criluz TV o Criluz TV, nuestro canal en YouTube. Dios nos guarde y Dios le bendiga en sobreabundancia.